Gracias por estar en la Feria del Verano en Casa, organizada por Casa Universitaria del Libro UANL. A continuación tendremos la presentación de una de las novedades de la editorial Vaso Roto. Me refiero al libro de poesía En la orilla de las cosas, de la autora regiomontana Gabriela Riveros. Este poemario contiene una voz lírica que atraviesa distintas etapas, emociones y decisiones que muchos de nosotros atravesamos. Quédate para saber más al respecto. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Janet, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en esta Feria del Libro de Verano para compartir con las personas que por ahí nos acompañan. Sí, ya necesitábamos una feria del libro, volver a los libros, la gente que no ha vuelto a ellos, que es un buen momento para retomarlos, Gaby. Y bueno, Vaso Roto, Gaby, quiso invitar a Gabriela Riveros, autora de Nuevo León, autora de Vaso Roto, a que nos hable sobre En la orilla de las cosas. Es un libro, Gaby, que desde el inicio a mí me llamó mucho la atención, porque siempre cuando uno lee un libro, la mitad del libro la pone el lector, como sabemos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo, así es. Pues yo quiero dar las gracias por esta iniciativa tan bella y esta iniciativa doble. Por un lado, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos reúne, y por este apoyo de dar un espacio a editoriales de Monterrey, a editoriales que la están pasando difícil, a librerías, a autores locales, por este apoyo tan importante realmente en este momento histórico. Y por otro lado, por supuesto que quiero, como siempre que hablo de mi poemario, agradecer a mi querida editora y poeta Janet Clarion. Y quiero antes de responder a tu pregunta, no dejar antes de mencionar que Vaso Roto Editores está cumpliendo 15 años en este año 2020, vaya año que tocó, y ya con cerca de 300 títulos publicados, títulos minuciosamente cuidados, elaborados, elegidos, y algo muy importante que siempre me gusta destacar es que en esta colección de libros podemos encontrar autores de más de 30 países que han sido cuidadosamente traducidos de sus idiomas originales. Entonces, cuando a veces dicen que los regiomontanos, que son innovadores y que son muy trabajadores y tal, yo pienso en ti, acto de resistencia, Janet, que iniciaste hace 15 años y de generosidad, porque Janet es una gran poeta con premios a nivel internacional, ella es una traductora y se pudo haber quedado así, gozosa con sus lecturas, iluminada con sus palabras, ya bastante es ser escritor y que ella tiene sus propios libros, pero no fue suficiente. Hace 15 años Janet inició esto no nada más es fruto del trabajo y de ser visionaria y de ser emprendedora, sino de tener una gran visión, ¿verdad? Una gran visión y generosidad de compartir y de algo que trascienda las fronteras y que nos une y de tender puentes. Eso me parece como muy importante. Todo lo que has puesto al alcance de nosotros los que hablamos el castellano, a través de todas estas voces de Asia, de Europa, de Europa del Este, de otras lenguas, que ahora gracias a Vaso Roto podemos ver que hay en esos corazones, podemos ver que hay en esas soledades, en esas historias de familia, en esas preguntas, en esas búsquedas, y entonces ahí voy respondiendo a lo que me preguntaste, porque definitivamente pues el autor escribe o nosotras mismas a veces escribimos y entonces pues volcamos, pero una vez que las palabras están ahí y que salen, entonces el lector ha de hacer, una vez que pasa por el editor
y por la traductora o el traductor y por todo ese proceso y llega a manos del lector, entonces la literatura se despliega y esas frases, esas palabras que son como la punta de un iceberg, entonces alumbran. En el caso de la poesía o de la narrativa bien hecha, alumbran y despliegan un sinfín de significados y entonces se extienden y se internan a la vida de cada uno de los lectores y ahí cobran vida, otras vidas, unas vidas que las personas que escribimos inicialmente no pudimos siquiera imaginar. Pero así es la literatura, es polifónica, es extensa, y bueno, pues es plurisignificativa. Entonces sí creo que los libros se terminan y se siguen escribiendo en cada nueva lectura, no importa si la persona que lo lee vive dentro de 10 años, si es un anciano, si es un joven, si ha leído 3 libros o ha leído 50, a cada quien tendrá algo distinto que decirle, creo yo. Bien, Gaby. Me gustaría, Gaby, que nos contaras, porque me interesa que el público sepa de cuando te acercaste a la oficina, que íbamos a empezar a trabajar, y cuéntales de cómo me llevaste todo lo que tenías archivado. Gaby estaba escribiendo 2 libros a la vez, su novela y su poemario, y uno se nutre del otro. Entonces, Gaby, lo que no tenía yo, me llevó unas tiras de papel de su abuela, que fue a la misma escuela que mi madre en El Paso, Texas. Cuando Pancho Villa fue gobernador de Chihuahua, que tomó el mando de Chihuahua, expulsó a los árabes y a los chinos del territorio chihuahuense. Entonces mi madre se educó en una escuela del Paso, Texas, que se llama Loreto. Y llega Gabriela a la oficina y me dice, mira, Janet, estas fotografías que encontré. Gabriela ha estado subiendo bueno, yo solo entro a Instagram, no manejo mucho redes sociales, me disperso mucho, no tengo esa capacidad, pero veo que en Instagram ha estado subiendo las fotografías que dieron pie a la escritura de su novela y a su poemario. Y me llama mucho la atención ver, porque en algún momento se dijo en un encuentro de escritores, paisajes destino. Y eso es muy cierto, porque antes se atribuye a Freud, pero se supone que lo dijo alguien antes, infancia es destino. Pero yo creo que el paisaje es más destino para el escritor. Esos desiertos de Chihuahua, lo que tú viviste, los caminos, las carreteras que tomabas. Y cuéntanos un poco, Gaby, de cómo llegaste a encontrar, son los programas de música que le pasaban a su abuela en la escuela. O sea, eso es, cuéntanos un poco de eso, Gaby. Sí, pues así como que tocaste muchos temas. Por un lado pienso estos paisajes que de alguna manera son también como paisajes emocionales. Pienso claro que en el escritor todo territorio, toda contemplación visual termina por transformarse como en un estado emocional que quizá con el paso del tiempo se añeja y se madura y es lo que finalmente pretende cristalizarse en palabras. Leí una frase muy bella hace unos, pues sí, que dice, creo que fue Hugo Mujica en uno de los, precisamente de estos diálogos de Vaso Roto, que dice que el proceso de escritura es una actitud de escucha de la vida y es un habitar del escritor. Y ahorita que me hablabas del proceso de hacer el poemario y la novela, quizá el poemario es este acto de escucha de escribir la novela, se me ocurre. Y volviendo a estas coincidencias, porque cuando uno está escribiendo,
siempre tiende la realidad a entrelazarse con la ficción. Bueno, me pasa todo el tiempo y cuando uno lee, pues también, o sea, siempre entrelazado de realidad y ficción. Pero también en poesía, Gaby. Distinto. Sí. Sí, pero distinto, mucho más en la narrativa. Pero fíjense, ahorita de lo que decías, cuando nosotros, bueno, yo empecé a escribir, bueno, los libros empiezan a escribirse, creo que mucho antes de que nosotros lo sepamos, dentro de nosotros y a veces a pesar de nosotros, porque a veces hasta pareciera que hacemos todo lo posible porque las cosas no salgan, pero hay cosas que quieren ser dichas y que finalmente van a salir. Entonces, yo tenía, pues ya saben, muchos textos sueltos, unos con la idea que fuera una novela, y más o menos como en el 2012 se me ocurrió que también quería hacer como un poemario, porque yo tenía poesía como desde principios de los 90, algunas cosas habían sido publicadas en un primer libro que hice hace mucho, en Tiempos de Arcilla, en el 93, y luego pues algunos poemas sueltos que mandaba a revistas o a concursos. Y finalmente en 2012 quise hacer como una especie de libro de viajes, pero visto a través de la poesía. Entonces armé un engargolado que luego me encontré, creo que ahora en la pandemia, y era una cosa así. Y luego ya como en el 2013 fue que retomé, y entonces dije, no, pues me voy a seguir más bien como con la novela. Ahora, para mí las novelas es un género abierto en donde todo cabe, pero además yo soy de la idea de que las creaciones, no importa si sean de artes visuales, de música, y en el caso de la literatura, a mí me gusta mostrar las mesas de trabajo. Es decir, me gusta compartir fotografías, me gusta compartir la música que yo escucho mientras escribo, y entonces hay gente que me decía, ay, le pusiste la música para el lector en la novela. Y yo, no es para el lector, es la música que yo escuchaba mientras escribía y la quise compartir, así como me gusta compartir algunos archivos históricos o algunas cosas. Y ahora me ha dado, porque como tuve que dejar fuera fotografías que remiten a lo que yo escribo, como que siempre me quedé con las ganas y me decían, pues luego lo pones en un video. Y yo, bueno, ahora en esta periodo de quedarnos en casa, pues es algo que puedo compartir con las personas que han disfrutado la lectura. Y entonces, pues, sin embargo, mientras yo hacía la novela, pues luego me detenía y no podía avanzar, y hay unas partes en la novela que también hay gente que me dice es que son poesía. Bueno, pero por otro lado se iba escribiendo, así como su título es En la orilla de las cosas, en los márgenes, en la periferia, pues había como ciertos nudos que pertenecían y que se complementaban y que querían ser contados y que querían ser dichos, y yo decía, pues esto será un anexo, ¿qué será? Fue cobrando una vida, fue cobrando una estructura, así como fui armando ese esqueleto para la novela, me fue sucediendo lo mismo con En la orilla de las cosas, y me di cuenta que el viaje externo ya no era, que más bien había como una narrativa de una especie de itinerario interno. Y hablando de estas coincidencias, pues tengo un club de lectura hace muchos años, Janet estuvo invitada como editora, como poeta, y entonces leímos sus cuadernos de Chihuahua y leímos la obra de Adonis para que ella nos hablara también de su trabajo como editora. Y mientras yo leía los cuadernos de Chihuahua, que voy viendo que su mamá estuvo en esta escuela donde mi abuela paterna, que es de Chihuahua, de Jiménez, Chihuahua, había estudiado. Y de pronto me acordé que una tía, la hermana de mi papá, mi madrina, me regaló el cuaderno que conservó mi abuelita durante unos años cuando estuvo interna en esta escuela de Loreto. Pero yo nunca lo había abierto, entonces como a medianoche, porque así somos, ¿verdad? Desveladas, y estamos trabajando siempre en la madrugada y tal, todos dormidos en absoluto silencio, y yo leyendo ahí con un foquito, y de repente veo yo, la mamá de Janet estuvo en el Loreto, pero pues más o menos era contemporánea. Entonces salto y abro el cajón en donde está y donde lo abro, veo las dedicatorias de su mamá que yo estaba viendo en este cuaderno tuyo, que también integra fotografía. O sea, es un acto muy generoso con el lector incluir fotografías. Y yo, pero es que su mamá,
su nombre, su apellido, aquí está la firma, y entonces yo ya no, le empecé a mandar así foto con el celular, yo dice, no, pero tú, esa es la letra de mi mamá, ¿por qué tienes tú eso? Pero bueno, son estas coincidencias. La verdad es que la literatura, desde que éramos niñas, adolescentes, una de las cosas más grandes que nos regala es las personas a quienes nos acerca, a los lugares a donde nos lleva, las conversaciones que nos permite escuchar. Es una maravilla la literatura. Entonces, bueno, pues esta es otra de esas grandes coincidencias, otros guiños de la vida, en donde pues ya mi abuela y tu mamá, pues fíjate, compartían y vienen fotos y vienen firmas y todo. Sí, y llama mucho la atención porque cuando yo vi eso, a mí todo lo que tenga que ver, no necesariamente con la historia como un hecho histórico, digamos, sino con la historia personal, en donde hay hechos determinantes que te van marcando, hay hechos en la vida de cada escritor, de cada escritora, que voy a hacer un paréntesis, porque lo que marca mucho al poeta es la memoria. La memoria del poeta es algo que lo va a acompañar siempre, entonces, pero la memoria es selectiva. Entonces, hay determinados momentos de tu vida que te marcaron. Y uno de esos momentos para mí fue esa expulsión de mis abuelos, porque venían exiliados del Líbano a asentarse a Chihuahua, y luego esa doble expulsión y esa triple lengua, el árabe, el español y el inglés. Bueno, me hicieron traductora, obviamente, claro, porque yo nací traduciendo. Entonces, es hermoso el que un libro que tú no esperabas que te fuera a dar respuestas que tú estabas buscando durante toda tu vida, te lleguen en momentos, porque, vamos a ver, ahorita tú dices, Gaby, que lo que se tiene que decir va a salir, aún a pesar de nosotros. Y eso es muy real en la escritura. Pero ¿por qué en este momento en el que yo me estoy preguntando muchas cosas, porque después de Cuaderno de Chihuahua quiero escribir un libro que se llama La Rosa Blanca de Duma, porque fui a Duma a ver en dónde había vivido mi abuela, que sale de Duma a los 9 años, y estaba floreando una rosa blanca, y tomé la decisión de que así se va a llamar el libro. Pero entonces ahora tengo que saber muchas cosas a partir del ocultamiento que hubo de la historia, porque todos los exiliados viven toda su vida con miedo. Le contaba el otro día a una amiga, imagínate que iba al médico y mi mamá me decía, pero no le vayas a decir que la familia somos diabéticos. Esos absurdos, sí. Pero más que un absurdo, es un miedo constante a que la central que se usaba en ese momento de la telefonía te fuera a escuchar, que no digas nada, y creces en medio de aquellos misterios que solamente afloran en la poesía, Gaby, porque yo intenté escribir todo antes de la noche, quiso ser un libro, un cuento, pero se me va a poesía, no puedo detenerme en la narración. Sí. Entonces, me llama la atención, por eso te lo pregunto, porque tú estabas escribiendo al mismo tiempo y no es fácil, porque a mí me dicta la memoria y es por asociación de mi memoria y cuáles momentos determinantes de mi vida son los que yo necesito hablar. Exacto. Sí. Pues sí, lo cierto es que
muchos jóvenes que a lo mejor nos escuchan o personas adultas, adultos mayores, estas palabras que nos rondan y que como fantasmas que están por ahí o que a veces entre la noche no nos dejan dormir y tal, yo invito a las personas que se acerquen y que dejen que las palabras fluyan y salgan. ¿Por qué? Bueno, pues porque escribir, vamos a pensar que todos necesitamos tener una relación con la palabra escrita porque es lo que nos hace ser humanos. Entonces, es como todos tenemos que movernos un poco, ¿no? A lo mejor voy y le doy 2 vueltas al parque y ya, pero necesito moverme y oxigenarme. Y otro dice, no, es que yo quiero correr un maratón y pues es otro tipo de entrenamiento, pero todos necesitamos movernos y hacer algo de ejercicio. Bueno, lo mismo sucede con las palabras. Entonces, no sabemos las palabras que nos habitan hasta que nos sentamos y nos liberamos y dejamos que eso salga. Hay personas, eso que tiene que ser dicho, si tú das permiso, si tú haces un ratito en tu día, un ejercicio de voluntad, eso puede salir. Y a lo mejor nadie las va a leer, a lo mejor se van a quedar en un cajón o en un cuaderno en donde tú después lo quieras compartir con tus hijos y tus nietos o con tu pareja o con algunos compañeros en un taller o con un amigo tuyo que viva del otro lado del mundo y tienes relación virtual. Ok. Y luego, bueno, está el otro camino, que es alguien que quiere compartir sus palabras, ¿no? Que busca difusión, que busca editoriales. Y algo que tú dices que cuando hay esa experiencia y alguien ya lo quiere hacer de manera más profesional, eso viene y nos sacude, nos invade, nos puede trastornar, nos puede habitar. Y uno tiene que saber, o a lo mejor no lo sabes, pero tienes que ser dócil para saber de qué manera quiere ser dicho. Precisamente lo que estabas diciendo ahorita, Janet. O sea, esto quiere ser dicho a través de una narrativa, de un cuento, o quiere ser dicho a través de una novela, o a través de una crónica, o de un poema. Y entonces uno tiene que ir, es como algo que es invisible, porque definitivamente es invisible, hasta para quien lo escribe. Vamos a pensar en un escultor, pues un escultor lo tiene en su imaginación, y ahí nosotros vemos un pedazo de madera, un pedazo de mármol, un metal, y poco a poco va dándole forma. Y lo mismo sucede con nosotros, tenemos que ser como dóciles a eso que quiere ser dicho, y sí sucede definitivamente que en el camino hay que desandar muchas veces, hay que esperar, hay que tirar a la basura, hay que guardar cosas que no van a salir, y ese ir hacia adelante, 2 pasos, luego 3 para atrás, luego 5 para adelante, luego 1 hacia atrás y de repente mucho adelante y luego mucho atrás, es la única manera de llegar al destino final. No, es un proceso muy distinto. Aquí no puede decir uno, hoy dediqué 4 horas y no escribí ni una línea, cosa que nos pasa, y no puedes decir que fue tiempo tirado. Estuviste frente al texto, estuviste releyendo, estuviste corrigiendo, no avancé ni una línea nueva. Bueno, sin eso, o escribí algo que después de volverlo a leer no me gustó nada. Bueno, sin eso no hubieras podido avanzar a lo que sigue. Entonces sí, definitivamente hay que estar abiertos y decir, si esto quiere ser dicho a través de un poema, pues un poema será. Mujica creo que también decía, hay que ir atrás del poema, no el poema atrás de uno. Porque si no, entonces se ven acartonados los productos creativos, ¿no? Se ven como tiesos, como que no tienen una vida propia. Ellos tienen su vida propia. Es nuestra chamba irles permitiendo que salgan. Digo. Oye, Gaby, pero entonces tú dirías que las palabras están. Esto significa que tú piensas, tu idea sobre las palabras es que las traemos dentro, porque hay 2 miradas al respecto. Uh-huh. Esto es, hay quienes escriben y luego se van a otros textos para tomar de otros textos palabras nuevas. Y yo lo hablé con Ricardo Yáñez. Y Ricardo me comenta que él piensa que cada quien tiene su diccionario interior. Tú tienes que tener tu propio lenguaje. Ese es un tema sobre las palabras. ¿O tú crees que el estar leyendo otros autores que a ti te nutren,
te van a permitir ampliar o nada más hacer que salgan lo que tú ya tienes dentro. No, yo sí pienso que nos construimos a partir de lo que vivimos, de lo que leemos, de lo que observamos. No creo que esté todo dentro de nosotros. Digamos que para poder tener materia prima tenemos que vivir, tenemos que sufrir, tenemos que meditar las cosas que nos suceden. Definitivamente, mira, siempre se dice, ay, para escribir hay que leer. Y recuerdo que una vez Antonio Ramos, director de esta casa editorial, de editorial universitaria, mencionó, una vez que nos tocó compartir una mesa, algo que me pareció de sentido común y tan principal y tan esencial. Él decía, antes que leer hay que aprender a observar. Y entonces, claro, por ejemplo, cuando doy clase de escritura creativa, muchas veces les pido que lleven un cuadernito en donde empiecen a apuntar aquellas cosas que ven, que observan, que escuchan, que están a su alrededor y de las cuales no se daban cuenta que eso podía ser llevado a la escritura. ¿Por qué? Pues porque no estamos en la sintonía de la escritura o de la pintura, o los fotógrafos, por ejemplo, pues ven el mundo de otra manera que lo vemos nosotros, estamos pensando en otra cosa. Entonces, uno está distraído, uno no está... Entonces, yo les digo, ese diario no es para que me hagan 5,000 cuentos, no, es solo para que apunten ideas. Entonces, a lo mejor viste una película el fin de semana y dices, híjole, la historia del personaje secundario tal es fascinante, o sea, se cuenta la del protagonista, pero eso merece contar su historia. O abres el periódico y ves una imagen que te causa una emoción, yo podría hacer un poema o un cuento o tal. O, no hombre, el otro día fui a visitar a una tía y vieras la historia de la familia que me contó, nunca lo supimos, un secreto de familia. Ay, pues esto daría para una novela, ¿no? Esas ideas, y entonces uno empieza a estar atento de que hay mucho material en la vida cotidiana que puede ser llevado al arte, que puede ser llevado a la literatura. Por supuesto, acto seguido pienso que debemos de leer mucho, a muchos autores. Yo estoy en contra de la lectura obligatoria, creo que cada quien tiene sus momentos para acercarse a los diversos autores. Siempre que me preguntan, ¿y qué libros recomiendan? No es que yo no recomiendo porque me parece que esos son como matrimonios arreglados. Más bien hay que llevar a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, acercarlos a donde hay. Si un libro no te gusta, no lo leas, busca otro. Alguno en donde tú hagas clic, donde digas, esto yo lo vivo, yo lo siento, no sabía cómo expresarlo, aquí está. Y lo que en un libro te puede parecer aburrido en un momento, a lo mejor después lo tomas y te parece fascinante, porque pues uno está cambiante, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura definitivamente es muy importante. Ahora, eso no quiere decir que entonces si yo leo a Juan Rulfo, después voy a escribir como Juan Rulfo. No, yo creo que tenemos que leer de muchos autores y que entonces sí vamos construyendo, vamos tomando de uno, de otro, y entonces que las palabras o la escritura, esta no es una idea mía, es una idea que manejan Cristina Rivera Garza y toda esta escuela de escritoras que están en Houston, en donde hablan de la escritura las escrituras que hacen otras cosas, y entonces dicen que es que la materia prima es colectiva, no es individual. Y pues sí, no hay palabras propias, no hay palabras mías, no hay palabras vetadas tampoco. Yo puedo hacer un poema y hablar de una mesa y hablar con palabras del cabello y de la pared, y la literatura se nutre de las palabras que todos usamos. Entonces yo pienso que sí, que hay que nutrirnos, y poco a poco iremos encontrando una manera propia de hacer esas pequeñas construcciones, y que además cada vez que uno termina algo, a veces algo de eso se va, o sea, se lleva como la receta y hay que hacer una nueva receta para hacer un nuevo platillo, digamos. Y aunque dentro de uno, y seguir explorando y escuchando y aprendiendo, y hablando del escuchando, ahora durante la pandemia que se ha abierto esta posibilidad de escuchar la literatura, pues la literatura surgió con la oralidad, no era escrita, y me parece muy valioso
para las personas que van en camión a su trabajo, que van en el taxi, que salen a caminar, que todos esos espacios los podemos llenar de esa compañía y que nos trae también un poco de paz y que nos distrae, nos pone a pensar en otras cosas, nos empatiza con otras situaciones. Y pues ahora esto maravilla de los audiolibros me parece muy, muy valioso. Hay algo que no mencioné. También, Janet, cuando hablaba yo de estos cuadernos de escritura y del acto de la lectura, cuando somos niños y jóvenes, para quienes sean padres de familia o profesores, también lo que se nos da con cariño es aquello que permanece. Hace ratito que platicábamos de este acercamiento, que si los niños a futuro van a leer papel, ebooks, audiolibros, depende siempre mucho qué les enseñamos con cariño. Pensemos aquí en Monterrey en la afición, o sea, el fútbol, ¿verdad? Va el papá, va el abuelito, va el tío, el padrino, se preparan, se visten, se emocionan, planean todo el sábado, no sé. Bueno, yo no soy futbolera, ni mi esposo tampoco, pero bueno, esa es afición. Entonces, ese cariño, esas ganas, todo eso se transmite culturalmente. Imagínate que fueran lecturas de poesía, sí, yo digo, si se llenaran las lecturas de poesía como los estadios, porque sí hay en Estados Unidos un poeta, Bill Collins, que 10,000 personas van a escucharlo. Bueno, es otro tipo de poesía, pero siempre me he dicho, bueno, ¿por qué no podemos lograr eso? Pero fíjate, Gaby, el domingo pasado se le hizo a Alejandra Rangel, pensadora de Nuevo León, un homenaje por parte de la universidad y la Facultad de Filosofía y Letras. Y luego mencionaste a Hugo Mujica, que también estuvo en la feria pasada del libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y él tiene en su obra completa tres tomos, los tenemos en Vaso Roto, y aquí también los estudiantes de la prepa que fueron y le hicieron preguntas muy inteligentes. Me llamó mucho la atención el estudiantado lector de Hugo Mujica haciéndole preguntas aquí mismo el año pasado, o fue cuando empezó la pandemia, en marzo. En marzo, sí. Entonces, por sí habló de la escucha, pero él habla de la escucha del silencio, porque Hugo Mujica es un estudioso de Martin Heidegger, y Heidegger, como Alejandra Rangel, también estudiosa de Heidegger, para lo que hizo su tesis doctoral en Lenguaje, Silencio y Ser, la sigética de Heidegger, que es cómo escuchamos el silencio. Yo me pregunto, pero solo es una reflexión a partir de ese silencio que Heidegger lo toma mucho de Oriente, y Heidegger lo habla mucho con este escultor maravilloso español, Eduardo Chillida. Ellos tenían conversaciones sobre cuál era el pensamiento de Oriente, que no hemos sabido todavía asimilar del todo en Occidente. Entonces, lo que yo pienso que hace falta también, además de lo que tú dices que me parece muy importante, es esto de los afectos, el tema de los afectos tan manejado por Deleuze, por Spinoza, es la escucha del silencio. Los niños hoy día no están capacitados para estar en soledad y en silencio. O tienen la música prendida, o salen a caminar con el iPhone, con música o con lo que sea. Yo no estoy en contra del audiolibro. De hecho, en Vaso Roto estamos pidiendo la cesión de derechos para el audiolibro. Yo nunca voy a ir en contra de nada que tenga que ver con el aprendizaje, con la lectura y con la reflexión, pilares de toda civilización que se precie. Pero
también tenemos que reflexionar sobre el tema de la soledad, porque hay una frase que a mí me impacta mucho de Bernard Shaw. Dice, qué hermosa es la soledad, lo único malo es no tener con quién compartirla. Es decir, hay veces una persona acaba de pasar un momento trágico en su vida, se acaba de quedar solo o sola y dices, qué hermosa es la soledad, o un sábado en la tarde, o cuando eres mamá más joven que los niños se los llevó el papá y dices, necesitaba silencio, no es que necesitaras estar sola, necesitabas estar contigo misma. ¿Y qué es lo que Heidegger nos pide? Escuchar ese silencio, y es de lo que habla Hugo Mujica, además de lo que tú también dices, es esa escucha, porque una vez me acuerdo que hubo en el Museo de Historia Mexicana, aquí en Nuevo León, una exposición de arte de la India, de arte oriental también, y de arte chino, y yo fui con Hugo, y no se me olvida que íbamos llegando y le estaba preguntando sobre su experiencia en un monasterio trapense de Buenos Aires. Y le dije, el silencio. Y me dijo, la escucha. En ese momento, primero, no lo acabé de entender del todo, pero conforme lo fui leyendo, me fui percatando, o me pude percatar, de que ese silencio también está en las páginas de poesía de Hugo Mujica, porque deja todo ese blanco. Y maquetar sus libros, yo le dije, ¿por qué te vas a la parte inferior de la página para hablar lo que tienes que decir? Me dijo, porque primero fui pintor, y un pintor tiene su lienzo en blanco y sabe lo que va a llevar en la parte inferior del lienzo, y yo lo que necesito, me dijo, es ese silencio, porque lo que más habla a veces en el arte, como la música de John Cage, digamos, como la pintura de Rothko, que el propio Hugo, para volver a Hugo y no hablar de tantos autores, me dijo que había ido a la capilla de Rothko en Houston, y me dijo, cuando la vi, lloré de emoción, porque lo que emociona es precisamente ese encuentro con lo que somos. Por eso, Gaby, volviendo a tus dos libros, yo te preguntaba, la pregunta inicial era, ¿cómo se puede escribir a un mismo tiempo, aunque ya nos diste parte de la respuesta? Porque obviamente para escribir novela tú utilizas una música. Yo, por ejemplo, puedo poner cantos gregorianos para escribir poesía, o algo que me ponga en un estado emocional. Wordsworth hablaba que teníamos que volver a la emoción, recobrar. Tú has hablado mucho, no del oficio, de la emoción. Aún cuando lees el periódico, tú dices algo que me emociona. Y si ves una película, tú estás viendo qué está pasando con el personaje secundario. Pero esa es ya una mentalidad más de novela. Pero como poeta, yo te aseguro que tú ves una película de Jean-Luc Godard y escuchas esos diálogos sobre el silencio, o ves Sarabanda de Berman, y es otra relación del poeta con el mundo que el novelista con el mundo. Sí, es diferente. Es diferente, sí. Gaby. Hay un acto mucho más contemplativo en el acto poético, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Porque hay poemas aquí, Gaby, que están llenos de una memoria que tú tienes que escribir,
Y hay un poema, Gaby, que ya sabes que a mí me gusta mucho, es el de la niña Rarámuri. ¿Lo puedes leer? Claro, claro que sí. No sé, te pedí el libro, Gaby, una disculpa, no sé si ya lo tenías o no señalado, o si tú quieres leer otra cosa. No, el Gaby, que tú me digas, yo encantada. Ese me... El de la menor de los rarámuris. Sí, el de la menor es de largo. los rarámuris. Ahí les va. ¿Tenemos tiempo? Sí, muy bien. Es larguito, a lo mejor va a servir para cerrar. Y que por cierto, todo esto, ya, hace rato que platicabas de la migración y todo eso, estaba yo pensando en lo clandestino, en tantos temas que dan. ¿Cómo no nos vamos a llenar sí, de voces y de fantasmas? Sí, y de esa escucha para saber percibir las cosas que no se dicen y que no se cuentan, y que ahorita que decías de los niños, estaba yo pensando en esa familia que te decía, no le vayas a decir al doctor que tenemos diabetes, o sea, pero entonces todo lo que esos niños de esas generaciones y en nuestras historias de familia, todo lo que había que percibir sin que nos lo dijeran a través de la escucha y lo silenciado más que el silencio. Y ahorita ese peligro que se corre con que todo esté lleno de señales, ¿no? Sí. De que perdamos esa. Y bueno, pues entonces en esta memoria Rarámuri, que también son personajes que nos habitan, pero que también están en las orillas y en lo clandestino y en lo silenciado. Hacia el final del poemario, en la orilla de las cosas, que está organizado como en 3 apartados, y luego en la última parte, que ya sería como una parte final, se titula La menor de los rarámuris. Aquí hay algunas frases que aparecen también en la novela, pero el texto completo está aquí. Bueno, si me extiendo mucho, me dices, Janet. No, nos ¿Está dicen aquí y... Nos dicen, sí. Tú fuiste la menor de los rarámuris, un rostro de niña marcado por el polvo de los ancestros, tu carne oscura y brillante, como si el sol brotase por las mejillas. Guardas la mirada de los abuelos y las abuelas en el centro de tus pupilas. Tú no eres ese cuerpo, aunque en él has estado desde que te lo dio nuestro padre Onorumai, aquel día en que sentado junto a su hermano el diablo nos creó. Eres la memoria nuestra, una voz que duerme bajo los ojos y el aliento. Los ríos acarician esta tierra, murmullo de agua que emana de grieta cálida. La cascada es alma que huye de la montaña, tú el último eslabón de la memoria. Pasas la tarde descifrando en tus palmas un mapa de innumerables caminos y barrancos delineados en secreto con el sudor oscuro. Cae la tarde Rarámuri, los pinos sucumben en el arrebato de la brisa, recorre la sierra con luna, presencias el debate entre fuego y estrellas, humo dorado lame el firmamento. Triunfa la noche, la luna crece y se acerca a nosotros, diosa que se prolonga en las estrellas para cuidar el sueño. Observas tu mano código, ahora sabes que el bosque somos todos. La noche late a tu espalda, trozos de luna incrustados sobre los pinos, sobre nuestras ramas y brazos. La tierra abajo nos custodia, guarece la humedad del suelo, alberga nuestros insectos y madrigueras. Los rarámuri han caído del cielo a la sierra. Está escrito en las rocas que habitan la montaña. Han dado forma de seres humanos a los árboles. Colocan uno frente al otro para significar nuestra dualidad, tu dualidad. La tierra es el sostén de nuestros pies, de nuestro andar por la montaña, la madre que nos acoge, el hogar cueva-cuerpo del que dependemos. En tu mano infinidad de surcos, bajo el barro de tus juegos de niña, contemplas líneas valles, la luna te observa, como si habitase más allá de esta sierra, del viento helado que se impregna en ojos y huesos, en el tronco de nuestros árboles. La luna es guardiana y no puede entrar al juego, se instala gigante e ilumina la montaña. Las hojas se vuelven lenguas de plata, el agua del arroyo se fractura en semicírculos de luz, combatientes de oscuridad trozada. No todos somos criaturas de la noche, pájaros y venados desaparecen, solo quedan sus murmullos rondando los bosques, nostalgia de la sierra diurna.
acercas tu mano al rostro para descubrir más hendiduras, el orden y armonía de tus huellas. Mueves el pulgar, la sierra se transforma bajo los músculos de tu palma. Hombres y mujeres se reúnen abajo en torno al fuego. Permaneces sobre la rama como criatura guardiana de la noche, tus ojos inmensos casi desapercibidos entre el follaje. Todos se han dispuesto a iniciar el rito, residuo impreso en las entrañas, nuestra cara oculta. Acaricias con tu mano derecha tu palma izquierda, reiteradamente. Sientes el cosquilleo sobre el centro de tu palma húmeda. Cavas lento tu piel y descubres una serie de ecos. La luna silencia el valle. Percibe las voces y miradas de hombres y mujeres congregados alrededor del viejo. Tallas con fuerza la palma, el barro se desprende en delgadísimos rollos, la sierra se estremece, una brisa nos sacude a todos. Nubes cubren el cielo y caen sobre la montaña. El mapa se desvanece mientras tú frotas ambas manos con furia. Células muertas caen desde tu rama al suelo. Borras tu código secreto de aves. Raíces de peyote andrógino y cuevas, tus manos se frotan rítmicamente. ¿Sigo? A lo mejor me puedo brincar al cierre. Ok, sigo. Los hombres traen al buey atado. Tus manos han quedado limpias, sonríes. La luna dibuja su rostro entre tus dientes. Mantienes fija tu mirada sobre el buey, inmune a sus aullidos. Ecos de dolor rascan la memoria de la montaña, siembran el espanto en los niños. Tú fuiste la menor de los rarámuris. El buey te descubre en el árbol con ojos de lechuza y el resplandor de luna como aureola. Tu cabello vuela entre las ramas. Opaca la última luna que observa el buey, bufa mientras lo destrozan, le encajan pedernales en el corazón, el fuego se refleja en rostros sin pupilas, danza amaestrada con el golpe de sus pies sobre el suelo, él contorsiona sus ojos ahora blancos, su aullido desgarra los pinos de la sierra. Cierras tus puños, entierras las uñas en tu palma, será el último buey sacrificado. Un hombre tocará la sierra con sus dedos blancos, las cosas nunca volverán a ser como antes. El buey lee tus pupilas desde su agonía, permaneces inmóvil. El cabello se agita alrededor de tus ojos y acaricia la luna. Las mujeres acercan vasijas para llenarlas de sangre, beben hasta que el fuego palidece. Todo se convierte en cabeza de buey, en luz que muere hasta que el sueño los ampara, hasta que hombres y mujeres, ebrios por la sangre y la fiesta, inician su canto monótono. Voces que inundan las barrancas, el cielo es lago luminoso. La luna nada bajo el velo de nubes, arrastra el alma del buey, vuelves tus ojos de lechuza hacia el cuerpo, han terminado por fraccionarlo en partes. Es que están marcando los tiempos. Sí, fíjate que creo que nunca lo leo porque es un poema largo y de hecho falta un poquito. El cierre es el cierre que era de la novela, es una parte que es como un leitmotiv en la novela. Pero es muy lindo porque es toda el paisaje de la sierra con los rituales de los tarahumaras, con los 4 puntos cardinales, sí. Cómo cae, como el cielo, como un lago, cómo caen las nubes sobre los montes, o sea, puedes verlo todo. Sí, me preguntan mucho del tema rarámuri y bueno, pues es este pasado indígena del noreste, entre muchos otros grupos que está presente siempre y me interesa mucho dialogar con esas raíces que tenemos. Y bueno, representa también la otra parte de la razón, ¿no? Esta parte claro. De la intuición y de estos ritos tan antiguos, como dices tú, que están ahí y que franceses han venido a decir que sí es surrealismo y que sí tal, pero que ahí están. Muy bien, pues muchas gracias, Gaby, porque sí, Antonina Artaud estuvo en Chihuahua, creyó que iba a encontrar allí la solución a sus problemas. Sí, y bueno, hay que regresar, ver qué vieron ellos, verlo nosotros con nuestros ojos. Y bueno, muchas gracias a la universidad, felicitaciones por la Feria del Libro.
Gracias, Gaby, por leernos este extracto de la última de las Rarámuris, de La orilla de las cosas. Y bueno, que todo sea muy disfrutable en esta fiesta, ¿verdad? Así es. No, pues muchas gracias a los que nos acompañan. Muchísimas gracias, Janet, por acompañarme y por darnos casa en estas bellísimas ediciones de Vaso Roto. Felicidades también por estos 15 años. Y bueno, pues espero que puedan seguir disfrutando de las demás presentaciones en esta feria de verano desde casa. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahorita nos vamos a poner el cubrebocas. Sí, por supuesto. Sí.